Doy inicio a esto a todos nuestros estimados integrantes de la comunidad San Joaquín y a todos nuestros distinguidos invitados esta mañana, pues nuestro Colegio San Joaquín y Fundación Internacional de Ayuda a los Animales FIA se honran en inaugurar nuestro ciclo de charlas que se denomina Conservación de la Fauna Silvestre, una preocupación mundial. Para el correcto desarrollo de esta actividad, les voy a solicitar mantener siempre sus micrófonos en silencio y les pedimos que todas las preguntas las hagan llegar por vía escrita a través de chat a la plataforma Zoom, para así al final de esta presentación poder dar lectura de ellas. Sin más que decir, les doy la palabra a nuestro rector, señor José Ignacio Baeza, para que haga la presentación de nuestra invitada. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, ciertamente, como decía Miss Marcela, es un día histórico, un hito para nuestro colegio. Por primera vez tenemos una charla internacional donde todos, como comunidad educativa, podemos participar en línea. Y quiero agradecer en primer lugar a Mariela Superina por acompañarnos esta mañana. Bienvenida, Mariela, un gusto tenerte con nosotros. Varios de los que estamos aquí te hemos escuchado en otras charlas, en otras instancias, con la Universidad Católica, y creo que es un honor tenerte con nosotros, así es que muchas gracias. Quiero también agradecer a Cristian von Reitze, nuestro amigo, colaborador, socio de FIA, que también ha dedicado mucho tiempo a ayudarnos a generar este proyecto medioambiental con bases bien sólidas. Y hoy día, por primera vez, tenemos esta charla medioambiental. Quiero de manera muy breve presentarte, si me das permiso, Mariela, presentarte muy brevemente y contarles a todos ustedes, queridos y queridas estudiantes, profesores, que la doctora Mariela Superina es médico veterinaria. Ella nació en Suiza y es suiza-argentina. Ha dedicado su vida a la investigación y a la conservación de la biodiversidad, especialmente de los armadillos. Ya nos vas a contar qué son y quiénes son los armadillos, ¿cierto? Es investigadora científica de CONICET, en Mendoza, Argentina. Actualmente ella reside en Mendoza, Argentina, y es investigadora asociada de la Fundación Omacha en Colombia y presidente del grupo de especialistas de osos hormigueros, perezosos y armadillos de la IUCN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, Mariela es asesora en entrenamiento para la conservación de FIA, y que es nuestro gran colaborador en este proyecto medioambiental del Colegio San Joaquín. Mariela, muy bienvenida nuevamente. Muchas gracias por ayudarnos a crecer, a formarnos, no solo en la conciencia medioambiental, sino que la implicancia directa que tiene el cuidado de nuestra flora y fauna. Así que, sin más, te doy la palabra, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y es un honor abrir este ciclo de charlas. Vamos a ver si funciona toda la parte técnica de compartir pantalla. La idea es darles un poco una introducción a lo que es conservación de la biodiversidad y cómo se hace. Entonces, claro, primero tenemos que preguntarnos qué es la biodiversidad. La biodiversidad básicamente es la diversidad de la vida, la variedad de seres vivos que existen en todo el planeta. Y es el resultado de millones de años de evolución. Entonces, muchas veces pensamos en biodiversidad, pensamos en los animales, o sea, los mamíferos, las aves, tal vez algunas ranas, pero claro, la biodiversidad también incluye las plantas, los hongos, cualquier ser vivo que tengamos en este planeta.
Y la biodiversidad también incluye todas las relaciones que hay entre estos distintos organismos y con el medio que los rodea. O sea, un animal o una planta no pueden sobrevivir solos, sin interactuar entre ellos. Por ejemplo, un animal tiene que alimentarse de plantas, después tal vez ese animal es depredado por otro y sirve como alimento. Entonces hay muchas interacciones entre todos esos animales y todo esto también forma parte de la biodiversidad. Entonces podemos hablar de un ecosistema. Un ecosistema es una comunidad de organismos que interaccionan entre sí y con el medio donde viven. ¿Por qué es importante la biodiversidad? La biodiversidad tiene muchos valores, que a algunos le podemos poner un monto, un valor económico y a otros no. Piense, por ejemplo, en la madera que podemos utilizar para construir casas. Eso viene de los árboles, de la biodiversidad. El agua que necesitamos para sobrevivir, para tomar, pero también para, por ejemplo, que crezcan los cultivos, es fundamental. Necesitamos alimentarnos de peces, de carne, pero también de las plantas. Todo esto es biodiversidad. Sin la biodiversidad no podríamos sobrevivir. Y después piensen también en medicamentos, por ejemplo. El sauce blanco es un árbol y de la corteza se extraen productos que dieron origen a la aspirina. Y, por ejemplo, los pueblos originarios en muchos lugares en el mundo tienen muchísimo conocimiento de cómo utilizar las plantas y tal vez también animales para curarse de enfermedades. Y esto también son partes fundamentales por los que son importantes los organismos de la biodiversidad. Después podemos ir a cuestiones un poco más complicadas, más complejos, que son los servicios ecológicos o servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad. Piense, por ejemplo, en la sombra que nos da un árbol. Si tenemos un bosque, esto ayuda a regular el clima, o sea, a reducir, por ejemplo, la temperatura. O los bosques fijan el dióxido de carbono que está en el ambiente y nos provee de oxígeno, que es fundamental para poder respirar, para poder sobrevivir. O podemos pensar en los árboles a la orilla de un arroyo o en una pendiente que fijan el suelo y que previenen la erosión. La biodiversidad también nos ayuda a descomponer los residuos, por ejemplo, previene inundaciones, nos ayuda a recuperar la fertilidad del suelo, entonces tiene muchísimos aspectos súper importantes por los cuales tenemos que ayudar a conservarlo. Y pues como les decía, no a todo se puede poner un valor económico. Hay valores que no podemos cuantificar cuánto valen realmente. Por ejemplo, los valores valores éticos, estéticos, recreativos, culturales, educativos o científicos. O sea, cuando ustedes van a una playa, en realidad lo que les gusta, les relaja es no solo el agua, sino que haya palmeras, que haya plantas, que puedan ver las estrellas del mar, ver toda la naturaleza. Eso también nos hace bien, nos relaja, y es la biodiversidad. O simplemente ver un animal, disfrutarlo, ver la belleza que tiene la biodiversidad, también es una razón para conservarla. Y tengamos en cuenta que el ser humano también es parte de la biodiversidad. Nosotros somos parte de todos esos ecosistemas que necesitamos conservar. El problema es que el humano es quien más afecta a la biodiversidad. Imagínense cuántas plantas, cuántos animales nativos pueden sobrevivir en una ciudad. Casi nada. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con el ambiente y con la biodiversidad. Les voy a dar un ejemplo un poco más complicado, más complejo que la ciudad, que
nosotros necesitamos alimentarnos, entonces se produce alimento para que crezcan más cultivos, muchas veces se fumigan, se utilizan insecticidas para matar las plagas. Entonces esto en realidad pensamos que es algo beneficioso porque va a crecer más plantas que podemos comer, pero esos insecticidas también matan las abejas. Las abejas que son polinizadoras de otros cultivos, llevan el polen de una planta a otra para que pueda fertilizarse y crecer. Si no hay abejas, por ejemplo, los girasoles no van a poder crecer y muchas plantas nativas también se van a perder. Entonces, con el insecticida, que en realidad queríamos solo utilizarlo para que crezcan más nuestros cultivos, estamos matando las abejas y afectando la biodiversidad. Entonces, ¿cuán grave es el problema? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publica regularmente la lista roja de especies amenazadas. Es una lista que muestra qué especies están amenazadas de extinción, cuáles están en mayor riesgo. Claro que es muy difícil decir qué especie está amenazada o no, porque necesitamos información, y muchas especies todavía no están estudiadas, no sabemos cómo viven, no sabemos qué las está afectando, a veces ni siquiera sabemos si están desapareciendo o no. Pero ya se han identificado más de 40.000 especies en el mundo que están amenazadas de extinción, que pueden desaparecer por siempre. Esto es más o menos un 28% de todas las especies que se controló, se verificó con todos los estudios científicos si están amenazados o no. Hay algunos grupos que están más amenazados que otros, por ejemplo los anfibios, o sea las ranas, los sapos, el 40% está afectado de extinción y que podría desaparecer por siempre. ¿Por qué tenemos un problema de conservación de biodiversidad? ¿Por qué están desapareciendo las especies? Una de las principales causas, la más importante, es la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat significa que está desapareciendo el área donde están viviendo, que necesitan las especies para poder sobrevivir. Imagínense un primate, o sea, un mono que vive en los árboles, necesita árboles para poder desenvolverse, alimentarse, reproducirse. Si nosotros cortamos todos los árboles, deforestamos para, por ejemplo, plantar cultivo y le dejamos este pedacito en el medio nada más, donde puede vivir, va a tener menos espacio, va a tener menos alimento y va a estar muy alejado de otros monos que viven en otro pedacito, otro parche de bosque. También el avance de las ciudades, por ejemplo, que van creciendo, que se necesita convertir el hábitat natural, eso también causa una pérdida de hábitat. Después tenemos como gran problema la contaminación con plásticos, puede ser la contaminación del aire, del agua, que por ejemplo contaminamos el aire, entonces los animales que viven, que, por ejemplo las aves, que no van a poder respirar, eso puede matar también los insectos que después las aves no tienen que comer, o la contaminación del agua, que tal vez los peces van a comer el plástico y se van a intoxicar, se van a morir, etc. O sea, hay muchas formas en las que la contaminación también afecta a la biodiversidad. Un problema que también está creciendo y mucho últimamente son los incendios. En Chile saben que hay muchos incendios forestales. Estos reducen, por ejemplo, los bosques donde viven animales. Entonces perdemos biodiversidad de las plantas porque se queman, pero también de los animales porque no tienen más donde vivir. Y hay muchas otras actividades humanas que están afectando la biodiversidad. Las rutas, por ejemplo, con atropellamiento de animales, o la cacería furtiva, la cacería comercial, para comer los animales, para mantenerlos como mascotas. Todo esto afecta la biodiversidad. Ahora,
¿Qué significa conservación? La conservación básicamente es el cuidado y el mantenimiento de la biodiversidad para asegurar de que no desaparezca, que perdure en el tiempo. Entonces, protegerlos, preservar los ambientes naturales y todos los organismos, las plantas, animales, hongos que habitan en él. Claro, la pregunta ahora es ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos conservación? No es una pregunta fácil, ¿no? Primero preguntémonos ¿qué conservar? Muchas veces cuando hablo con estudiantes de qué conservar o qué especies conocen que están amenazadas, me hablan del tigre, el león, el elefante, la jirafa. Esas son especies carismáticas, todos las conocemos, todos las amamos porque son bonitas. Sí, hay que conservarlas, pero esos animales están en África. Pensemos un poco alrededor nuestro qué especies tenemos, que también pueden ser muy importantes, pueden ser carismáticas o no, pero no concentrémonos en las especies carismáticas. Por ejemplo, una medusa, tal vez no sea lo más carismático, porque nos molesta cuando entramos al mar, que nos lastima, pero sirve de alimento para otras especies. Entonces también es importante dentro de ese ecosistema, de toda la red que les conté. O esto a la derecha es un pichiciego, un pequeño armadillo que solo vive en el desierto en Argentina. No sabemos para qué está, pero hay que conservarlo igual. No tenemos el derecho de decidir qué especie va a sobrevivir y qué especie no. Es un animal que come insectos, que hace madrigueras, que escarba en la tierra, entonces oxigena el suelo, dispersa semillas, entonces también es importante en el ecosistema. Y con esos ecosistemas es muy difícil decir qué pasa si desaparece, si se extingue una especie. Porque un ecosistema es como un rompecabezas. Entonces, si falta una pieza, es incompleto. Si faltan dos piezas de ese rompecabezas, tal vez se desmorona todo y el ecosistema no funciona más. Y eso es el problema de concentrarnos en conservación solo de especies carismáticas, de las bonitas, las grandes, como los tigres, por ejemplo, los jaguares en Sudamérica, ¿no? También dependen de muchas otras especies. Y vamos a volver a un ejemplo con armadillos. Les voy a hablar mucho de armadillos porque me gustan. Entonces imagínense los armadillos. Esto acá es un piche, del animalito a la derecha. El piche es un pequeño armadillo que vive solo en Argentina y en el sur de Chile. Entonces podemos decir, bueno, queremos conservarlo, pero solo conservar el animal no nos ayuda, porque necesitamos que también tenga un hábitat donde vivir, donde pueda desenvolverse. Necesita comer, y ¿qué come un armadillo? Come insectos. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer, extinguimos todas las hormigas que no nos gustan, el armadillo no va a tener de qué alimentarse. Entonces también tenemos que pensar en todo esto cuando hacemos conservación, ¿no? Y no solo enfocarnos en el animal o la planta que vamos a conservar, sino todo el resto alrededor para que pueda vivir en su ambiente y alimentarse. Y también en conservación de biodiversidad no hay recetas mágicas, cada caso es único, en cada caso hay que ver qué hacer, cómo empezar, pero sí hay algunos puntos generales. Hacer conservación es trabajar en equipo, nadie sabe todo, y tenemos que ser conscientes de eso. No podemos saber todo, entonces tenemos que unirnos con otros que tal vez saben otra cosa, tienen sus fortalezas, sus deficiencias, entonces unamos esfuerzos para trabajar en conjunto, equipo, para hacer conservación. Por ejemplo, acá puse academia. Academia son los investigadores científicos, ¿no? Estos juntan toda la información sobre cómo vive una especie que necesita, por qué está amenazada. Necesitamos centros de rescate, que por ejemplo, cuando hay aves empetroladas, puedan salvarlas, limpiarlas, cuidarlas y volver a reinsertarlas en la naturaleza. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, generalmente tienen muchos voluntarios, pueden
juntar gente que pueda ayudar en una conservación. Las empresas privadas muchas veces ponen la plata, que hace conservación es caro, y tenemos que pensar en esto, entonces tenemos que también tener su apoyo. Las autoridades ambientales, que por ejemplo emiten las leyes de protección de animales, y también después verifican si se implementan realmente esas leyes. Y acá fundamental, acá arriba la comunidad. Sin comunidad, sin la participación de todo el mundo, no podemos hacer conservación, porque es la comunidad que está en contacto con la biodiversidad y que necesita también entender por qué es importante y ayudar a conservar. También podemos verlo de otro punto de vista. Ya he hablado de los especialistas en mantenimiento, en rescate, rehabilitación, que se van a encargar de los animales heridos, empetrolados, etc. Necesitamos especialistas en educación ambiental que puedan dar el mensaje de conservación, de qué pasó, por ejemplo, en una área que se contaminó, un área protegida que se tiene que proteger. Los biólogos y veterinarios, que ya dije que necesitan juntar la información de por qué es importante, la comunidad, de nuevo, la comunidad es fundamental, y acá también tenemos que agregar las instituciones educacionales, que sean colegios, universidades, porque ellos pueden enseñarles a los estudiantes, y los estudiantes acá son súper importantes, ustedes son súper importantes en la conservación de la biodiversidad, porque pueden hacer un tremendo cambio en poco tiempo. Por ejemplo, si ustedes saben que no hay que contaminar el ambiente, o que no hay que mantener a mascotas exóticas, porque son sacadas de la naturaleza y afectan las poblaciones silvestres de esos animales, esto ustedes después, este mensaje se lo pueden transmitir a sus familias, a su comunidad, y contribuir también a la conservación con estas pequeñas cosas que tal vez a primera vista ustedes no piensen que es importante, pero es fundamental porque ustedes pueden transmitir y enseñar a todo el mundo, a toda su comunidad y su familia. Ahora bien, la estrategia que vamos a usar para abordar un problema de conservación, para conservar la biodiversidad, depende obviamente de cuál es el problema. O sea, si queremos conservar los guanacos y los guanacos están afectados por la cacería, tenemos que ver cómo reducimos la cacería. Mientras que si volvemos a ese ejemplo de los monos, de los primates, si hay una pérdida de su hábitat, de su entorno por la deforestación, tenemos que ver cómo frenar la deforestación, que es un poco más complicado. O, por ejemplo, la realidad local, las costumbres y la cultura también son muy importantes para pensar en cómo hacemos conservación. En el norte de Chile tiene la vicuña, que es parte de la cultura aymara. Entonces ahí tenemos que trabajar con las comunidades que aprecian la especie y que nos pueden ayudar a conservar estas especies. Entonces siempre tenemos que pensar en dónde estamos, qué queremos conservar, por qué y con quién. Entonces les voy a dar algunos ejemplos ahora de cómo hacer conservación, cómo se hace en distintos casos. Otra vez van a haber muchos armadillos, pero vamos a empezar con el perezoso, porque el perezoso es un pariente de los armadillos, aunque no lo parezca. Esto acá, en el medio, es el perezoso pigmeo. Es un pequeño perezoso de 2,5 kilos, que solo vive en una pequeñísima isla en la costa caribe de Panamá. Solo hay unos 1000 perezosos pigmeos, entonces están al borde de la extinción, los vamos a perder por siempre si no hacemos algo. Entonces, ¿qué se hizo? Primero se miró cuál es el problema de conservación que tiene el perezoso pigmeo. Y vimos que hay poblaciones indígenas, comunidades indígenas, que viven en islas vecinas, que viven de la pesca. Y van a esa isla, Escudo de Veraguas, donde vive el perezoso pigmeo, y utilizan la madera para leña, para construcción de pequeñas casitas, de refugios. Y el perezoso necesita estar colgado en una rama. Entonces, si le sacamos los árboles, no va a tener dónde vivir.
y lo otro que es una hermosa isla en el Caribe, y los turistas quieren ir a conocer, quieren ir a disfrutar de la pequeña isla caribeña, y se quieren sacar fotos con el perezosito. Entonces eso también afecta a la especie. Entonces en este caso, la solución es trabajar muchísimo con la comunidad indígena. Entonces la especialista en perezoso pigmeo, Diorene Smith, va a hacer reuniones con las comunidades indígenas y habla con ellos, les enseña por qué el perezoso es tan único, por qué ellos tienen que sentirse orgullosos de tener una especie tan única, tan inusual en esa isla. Tiene que hablarles en su lenguaje indígena para que lo entiendan y para que ellos participen en la conservación. Entonces, por ejemplo, les enseña que si destruyen todo el bosque, la isla va a perder su encanto y no van a poder llevar más turistas a la isla y con eso van a ganar menos plata. Entonces, con esto entienden que tienen que conservar el hábitat de los perezosos. Y ahora les decía que la gente se quiere sacar fotos con los perezosos. Y eso es un gran problema últimamente, porque en las redes sociales todo el mundo quiere poner las fotos en Instagram con algún animal silvestre, una selfie. Y eso es el turismo selfie, que lo llamamos. El turismo selfie está muy de moda. Y lamentablemente en algunos países, como por ejemplo Costa Rica, los turistas ya llegan y su idea es sacarse una foto con un animal silvestre. Y claro, ellas piensan solo en sus redes sociales donde van a poner esa foto y que van a ser la estrella, ¿no? Ahora piensen, por ejemplo, en un perezoso. Un perezoso son animales muy tranquilos, muy lentos, no los van a morder, no los van a arañar, entonces son ideales para sacarse una foto, porque no van a lastimar al turista. Entonces, ¿qué hacen los pobladores en Costa Rica? Van al campo, buscan a una madre perezosa con su cría, matan a la madre para apropiarse de la cría, porque si no, no lo entregan, y llevan esa cría a los centros turísticos, lo mantienen en una jaulita pequeña, en pésimas condiciones, y lo saca cuando llegan los turistas, y se lo entrega a uno para que se saque la foto, y al siguiente, y cobra por eso. Entonces para él es fantástico porque gana plata. Se muere el perezoso de todo el estrés que tiene, de que se mantiene mal, y el poblador va al campo de nuevo y busca otro, mata a la madre de nuevo, toma la cría y la utiliza para todas esas imágenes selfies. Y eso es crueldad con los animales. Pero los turistas no lo ven, no lo saben. Entonces el gobierno de Costa Rica hizo una campaña, empezó una campaña que se llama Stop Animal Selfies. Entonces cuando llegan los turistas a Costa Rica, se les cuenta que esto es algo malo para las especies silvestres, que no tienen que sacarse selfies con los animales, y le dan peluches para sacarse fotos. Entonces los turistas se sacan foto con un peluche de perezoso, lo sube a Instagram, a TikTok, etc., y con eso también transmite ese mensaje y multiplica el mensaje de conservación. Y con eso se conserva también la biodiversidad. Y vamos a ver otro ejemplo de armadillos, obviamente. Esto es de Colombia, los llanos de Colombia, que es una parte en el este de Colombia, donde hay 5 especies de armadillos. Estos acá son los armadillos. Son animales muy antiguos que tienen por lo menos 60, 80 millones de años que han evolucionado solo en las Américas. O sea, son animales bien nuestros. Incluso hay 3 especies de armadillo en Chile, que espero que en sus clases de biología van a aprender sobre armadillos, porque en Chile hay mucha gente que no sabe que existen los armadillos en su propio país. En La Serena no hay, pero sí en el extremo norte y en toda la Patagonia. Entonces, en Colombia hay 6 especies, y en esa área donde estamos trabajando hay 5 especies de armadillos, o sea, 5 distintos armadillos, uno que pesa como 40 kilos, otro que pesa 2 kilos, son bastante distintos. Pero lo importante acá es que en esa zona, en los llanos, históricamente se hacía mucha ganadería extensiva,
Entonces hay toda una cultura que, bueno, de vez en cuando se come un armadillo, pero es parte de la cultura y la gente que vive en esa área sabe en qué época se caza, en qué época no se toca, porque tienen cría, porque se están reproduciendo, entonces cuidan la biodiversidad. Incluso van a encontrar armadillos en poemas, en las canciones, en historietas, en historias, y también como artesanías. O sea, realmente aprecian los armadillos como parte de su cultura. Pero, ¿qué pasó? En los últimos años, en las últimas décadas, hubo una gran transformación de los llanos para crecimiento económico del país. Entonces, por ejemplo, empezaron a plantar arroz, palmas de aceite, hay extracción de petróleo, entonces todo esto reduce el hábitat donde vive la biodiversidad, donde viven los animales. Entonces, esto, por un lado, es un problema para la biodiversidad. Y en conservación es importante, o sea, tenemos que ser idealistas, ¿no? Y querer salvar todo, pero hay que ser realistas también. No podemos convertir, por ejemplo, todo Chile en un área protegida para conservar la biodiversidad, porque ¿de qué vamos a vivir? Entonces, tenemos que buscar soluciones para que el desarrollo económico de un país y la conservación puedan coexistir. Entonces, por ejemplo, en las palmas de aceite, que son esas que ven acá en grande y acá a la derecha, hay insectos que son plaga para las palmas. Normalmente, ¿qué se hace? Se echa mucho insecticida para matarlos. Entonces nosotros llegamos y dijimos, bueno, pero los armadillos comen insectos, entonces son un biocontrol natural. Si ustedes conservan los armadillos, les van a comer las plagas de las palmeras. Ustedes tienen que darles el hábitat del ambiente apropiado. Entonces empezamos a experimentar con distintas formas de manejo de las plantaciones para que los armadillos se sientan más cómodos viviendo en esas plantaciones. Entonces nosotros conservamos los armadillos y ellos tienen un beneficio porque usan menos insecticida y además van a tener una certificación que dice que están fabricando un producto amigable con los armadillos, que es un beneficio económico para ellos. Y así se le vende, en realidad, la conservación a una empresa privada. Pero por otra parte, toda esa transformación de esa parte de Colombia, también significó que necesitaban más trabajadores para los campos petroleros, para los cultivos. Entonces vino mucha gente a las ciudades grandes que no tiene idea de toda la cultura, de que la biodiversidad, los animales son parte de los llanos, y llegan con mucha plata y quieren comer algo distinto, entonces quieren carne de animales silvestres. Cosa que es ilegal, pero los restaurantes, para tener un poco más de ingresos, empezaron a vender carne de armadillo, de tapir, de carpincho, de muchas especies silvestres. Entonces lo que antes era cacería de subsistencia, o sea que mataban un animal una vez al mes, ahora de repente es una cacería comercial, que sí afecta a las poblaciones porque cazan muchos más animales de lo que pueden subsistir y reproducirse en el campo. Entonces empezamos a trabajar con los restaurantes de la zona. Les explicamos, les hablamos de biodiversidad, les hablamos de conservación, de armadillos, porque es importante, y les dimos cursos. Les dijimos cómo pueden aumentar sus ingresos, manejando mejor sus restaurantes, sus alimentos, sin tener que vender ilegalmente carne de armadillo. Les dimos una alternativa. Entonces les interesó, porque ellos lo que quieren es hacer plata. Pero les interesó el tema de la conservación, entonces ahora ellos son multiplicadores del mensaje. Llega alguien a su restaurante y ellos dicen, no, yo no lo vendo porque soy parte de la red de restaurantes libres de carne de monte, me comprometí a no vender carne de monte, y les explican qué es, por qué es importante conservar la biodiversidad. Y nosotros a cambio los promocionamos en spot de radio, por ejemplo, diciendo ellos son restaurantes comprometidos con el ambiente.
Después hay otro tema que ya les decía, no podemos convertir todo un país en área protegida. Entonces lo que hacemos son acuerdos de conservación. Un acuerdo de conservación es que, por ejemplo, el dueño de una plantación o de una finca se compromete a no cazar armadillos en sus predios, no permitir la caza. Y así vamos haciendo una pequeña red donde los armadillos están protegidos. Y además les enseñamos a los pobladores a utilizar cámaras trampa que sirven para monitorear animales. Entonces ellos ven qué animales tienen, qué comportamiento tienen, se van entusiasmando y no solo les van interesando los armadillos, sino todos los otros animales, toda la biodiversidad que tienen en sus campos y se comprometen mucho más con la conservación. Y son aliados nuestros para poder estudiar y para poder conservar. Y en todo eso siempre es fundamental la educación y la concientización. Vamos a las escuelas en Colombia para hablar de armadillos, de por qué, porque ellos, como les decía, en las instituciones educativas, después los colegios se enseña, pero después los niños van a la casa y dicen, no, no voy a comer un armadillo porque hay que conservarlo por tales y tales razones. Pero también esa concientización la tenemos que hacer, por ejemplo, con Gendarmería, con Policía Nacional, para que ellos entiendan por qué es importante la conservación. Ahora, pueden preguntarse bien, ¿y qué hago yo en todo eso, no? Hay una frase muy célebre que es piensa globalmente y actúa localmente. Ustedes no tienen que ir a África a conservar el león, el tigre y la jirafa. Hay muchísimo que pueden hacer en su propia comunidad, en sus alrededores. Ustedes además tienen la suerte y diría un privilegio de estar estudiando en un colegio súper comprometido con el ambiente. Y tienen que aprovechar esto porque realmente es único y es importante. Porque ustedes aprenden mucho sobre cómo cuidar el ambiente, sobre cómo conservar la biodiversidad, que ustedes después pueden replicar en su familia, en su grupo de amigos, en su comunidad. Y esta es solo la primera charla de este ciclo, es el comienzo, digamos. Pero a lo largo de las charlas van a aprender más sobre cómo y sobre por qué conservar la biodiversidad. Y eso es importante, que sigan interesándose, que sigan escuchando distintas opiniones, porque como lo decía, es un trabajo en conjunto y no todos sabemos todo y sabemos lo mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que tengan muchas preguntas, yo estaré encantadísima en contestar todas las preguntas que tengan, y que bueno, que también se entusiasmen con las siguientes charlas de este ciclo. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su presentación, por su charla muy educativa y un tremendo aporte también para abrir el espectro de lo importante también de su profesión, de su trabajo, ¿cierto? Y de que los estudiantes también que deseen seguir este campo tengan la posibilidad de visualizar las oportunidades que tienen en un campo de acción, ¿cierto? Muy activo, y las posibilidades también de poder aprender, no solo en lo local, sino también fuera de Chile, ¿ya? Y siempre, y destaco bajo los principios éticos, ¿cierto? De trabajar en equipo, de ayudar y de buscar estrategias para la conservación de especies. Porque, bueno, la biodiversidad es importante hablarla, porque está intrínsecamente conectada con nosotros y reconocemos los servicios que también nos ofrece. Así que muchas gracias por su presentación. Bueno, pasaré a las preguntas y primero destacar comentarios que me han llegado por interno, no así están compartidos en el chat, pero la audiencia agradece su intervención, su colaboración, buenísima, dicen, gracias por todo, interesante, muchas felicitaciones y me preguntan en primer término si va a estar disponible esta charla para revisarla después. Porque bueno, al principio hubo algunas dificultades, ¿cierto? Pero eso se va a resolver. Y esa pregunta tendría que responderla yo, ¿cierto? Y Mr. Felipe, que está a cargo de esto,
va a estar atento para compartir en qué fecha y en qué momento darles esta posibilidad de revisión nuevamente de la charla. Doctora, la primera pregunta que le hacen es si tiene usted publicaciones sobre este tema, si se pueden contactar con usted, porque algunos están muy interesados en lo que es la medicina de la conservación. Sí, sí, sí. O sea, yo trabajo principalmente con armadillos, pero bueno, como son parientes de perezosos y hormigueros, tenemos publicaciones sobre, por ejemplo, conservación de estos distintos animales. Publicamos la lista roja también de armadillos, perezosos y hormigueros. Y mucho sobre piche, porque yo hace 20 años que trabajo con piches. Ahora tengo una tesista en Chile que trabaja con peludo en Tierra del Fuego. Entonces, de a poco vamos publicando y sí, 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 encantadísima si quieren comunicarse conmigo. Gracias. Me preguntan que ¿cuál es la relación que tiene usted con las autoridades ambientales de Chile? Pues tienen entendido que en Argentina parece que está protegida por ley. Sí, en Argentina es muy complicado porque cada provincia tiene sus propias leyes. Entonces, en Mendoza, por ejemplo, toda la fauna nativa está protegida por ley. Entonces no se puede molestar, no se puede cazar, no se puede tocar, no se puede mantener. Mientras que en otras provincias no es así. Entonces, Argentina es muy complicado. En Chile hemos dado charlas también de capacitación al SAC, por ejemplo, a CONAF, sobre armadillos. Porque vimos que mucha gente no sabe sobre armadillos, no sabe identificarlos. Hemos participado también en la evaluación del estado de conservación de los armadillos en Chile, porque hay muy poca gente que trabaja con esos animales. Me preguntan por qué le gustan tanto los armadillos y desde cuándo nace su interés por esta especie tan particular. Sí, yo sé que es inusual. Pero, ¿saben? Les puede pasar como me pasó a mí. Yo a los 18 años, yo vivía en Suiza, me fui a Brasil a trabajar en un campo como peón. Y un día mis compañeros me dijeron, vamos a cazar tatú. Y no tenía idea qué estaba buscando, pero la pasé muy bien, nos divertimos muchísimo toda la noche buscando tatú. No encontramos ningún animal, así que al día siguiente les dije a mis compañeros brasileños que por favor me mostraran un tatú. Fueron a capturar uno y me trajeron un armadillo vivo, y yo quedé fascinada. No sabía que existía. De hecho, entonces, bueno, empecé a buscar información y quedé fascinada porque son tan inusuales en todos los aspectos, o sea, de cómo se ven, de cómo viven, cómo sobreviven en Patagonia, etcétera, que realmente me entusiasmé mucho y bueno, acá estoy 30 años después, sigo estudiando armadillos. Eso les puede pasar, así que sean abiertos, manténganse abiertos, porque yo jamás en la vida pensé que iba a ser investigadora científica y que me iba a dedicar a la conservación. Así que les puede pasar. Justamente hay un estudiante que me consulta que ¿cuál es la labor de una investigadora? ¿Qué se exige a un investigador? Bien. ¿Qué hace un investigador? Un investigador estudia preguntas sobre, bueno, distintos aspectos, ¿no? O sea, un investigador, por ejemplo, de fauna silvestre, quiere entender cómo vive un animal, por qué, qué hace, cuál es su rol en ese ecosistema que les mencionaba. Entonces pasamos mucho tiempo en campo, por ejemplo, observando, capturando animales, tomándoles muestras, y después analizando todas esas muestras en un laboratorio, analizando todos los datos, escribiendo publicaciones para también transmitir todo lo que aprendimos para que eso sirva también para otras investigaciones. Entonces, es contribuir, en este caso, a conocer mejor un organismo, una especie, para después poder conservarla. Perfecto, muchas gracias.
El segundo medio B le manda el siguiente comentario. Dice que la organización habla con los gobiernos para el compromiso de la biodiversidad, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. ¿Podría usted referirse a eso? No sé cuál es el acuerdo que mencionan. Sobre el compromiso del cuidado y conservación de especies. En realidad cada país define sus prioridades de conservación, pero hay organizaciones mundiales como por ejemplo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a la cual están adheridas muchos países, incluyendo Chile, que yo sepa. Entonces, como que demuestran su compromiso con la conservación de la biodiversidad a nivel mundial, que eso ya es importante como paso. Porque así nosotros como población podemos decir, bueno, pero si el gobierno dijo que iba a conservar la biodiversidad en la Unión Internacional, tiene que hacerlo. Después cada país define cómo y qué va a conservar, porque eso depende de las especies que tengan, de las prioridades, de cuestiones económicas y culturales. Pero puede pedir, por ejemplo, asesoramiento a las investigaciones científicas, a las ONGs, etc. Gracias. ¿En Chile se han hecho investigaciones con armadillo? ¿En qué consiste? Muy poco. Hicimos un estudio en el Zoológico Metropolitano y nos dimos cuenta que como el 60% de la población no sabía ni siquiera que existían los armadillos, y creo que el 40% no sabía que había armadillos en su propio país. Entonces, ahora desde hace algunos años hay una fundación que se llama Armadillos de Chile, que está haciendo mucha divulgación. Entonces, por lo menos la población está aprendiendo sobre armadillos, sobre lo que se sabe, y ahora se está empezando a hacer investigación en Tierra del Fuego sobre armadillos, sobre cómo viven, de qué se alimentan, cuáles son sus amenazas, etc. Pero es poco lo que se ha hecho. Hay un estudiante que valora que en nuestro país se esté trabajando en promover el cuidado de la biodiversidad. Él particularmente, un estudiante de octavo, me pregunta y le pregunta por qué los armadillos y los osos perezosos están tan relacionados, siendo tan diferentes, ¿cierto? Sí, sí, uno los mira y los hormigueros, los osos hormigueros también son parientes. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque uno los ve tan distintos, pero tienen algunas características que muestran que tienen un ancestro en común, aunque haya sido hace como 80 millones de años atrás. Entonces, por ejemplo, tienen en las vértebras, tienen unas articulaciones adicionales. Bueno, los perezosos no, pero los hormigueros y los armadillos se alimentan principalmente de insectos. Entonces, eso también hace la investigación científica, para volver a esa pregunta anterior, ver las relaciones entre las distintas especies para ver si están emparentadas o no. Y en este caso costó mucho, pero bueno, se vio que tienen un ancestro en común. Gracias, doctora. Cuarto medio le envía la siguiente pregunta. ¿Quién se encarga de conservar y preservar las especies que son explotadas comúnmente? Es decir, ¿está normalizada su explotación en pos de nuestro consumo y confort, como vacas, cerdos, pollos, por ejemplo? Y eso muchas veces son las ONGs que se preocupan, ¿no? Porque las vacas, los cerdos, son animales domésticos, entonces no los consideramos parte de la fauna silvestre que tiene sus estrategias de conservación, sino que en las vacas y los cerdos y los pollos es más importante el bienestar animal. Entonces hay que, o sea, no es una cuestión de conservación de biodiversidad porque vacas hay muchas y no se van a extinguir, sino que hay que ver el tratamiento ético
el mantenimiento en condiciones apropiadas para que no estén estresadas, para que se sientan bien los animales y que crezcan en un ambiente sano, antes de que nosotros los aprovechemos como carne, por ejemplo. Doctora, ¿cómo califica, dice Martín Illanes, la fiscalización de la caza de animales en peligro de extinción? ¿Cómo lo hace usted en terreno? Por ejemplo, del guanaco o de alguna otra especie, como la que es de su expertise. Mi marido es guardaparque, entonces durante muchos años salíamos al campo y hacíamos controles de ruta, que parábamos los vehículos de los potenciales cazadores, revisábamos los vehículos y decomisábamos los armadillos, vizcachas, lo que sea, lo que habían cazado. Y bueno, algunos ahora lo que hago más son peritajes, o sea, por ejemplo, la policía, los guardaparques, decomisan animales y me los traen para que yo evalúe cómo murieron, si eran, por ejemplo, hembras que tenían crías, todo eso para aumentarles la multa al infractor, o para definir qué es lo que mataron, qué es lo que cazaron, ¿no? Entonces eso depende un poco de las estrategias, pero pasé mucho tiempo en campo fiscalizando con guardaparques. No sé si se me congeló a mí o si Marcela se congeló. No, ahí vuelve. Sí, hubo un problema. No sé si me escucha bien ahora. Sí. Sí, bueno, vamos a finalizar, doctora, con la última pregunta que la envía Eloísa Videla del Sexto Básico B, y ella dice que quedó muy motivada con esta charla y que si usted le puede enviar un mensaje a todos los que la estamos escuchando, ¿cómo podemos ayudar a conservar el hábitat de los animales? Es una pregunta difícil, cuidando todo el ambiente, no contaminando, tratando de utilizar menos recursos, menos plásticos, por ejemplo, el plástico es un problema enorme, y escuchando a sus profesores que les están enseñando muchas cosas sobre cuidado del ambiente, y transmitiendo esto en su familia, en su comunidad, multiplicando este mensaje. Así ustedes pueden contribuir también a enseñarles a los demás para que seamos más personas que ayudamos a cuidar el ambiente y la biodiversidad. Muchas gracias. Una charla muy inspiradora que nos motiva, ¿cierto?, a comprometernos, a ayudar a la conservación del ambiente y también de las especies que habitan en ella. Hoy día nos compartió experiencias también muy bonitas que tienen que ver también con usted y dibuja, ¿cierto?, su vida. ¿Cómo inició? Porque nadie se inicia como un experto, ¿cierto?, sino que en el camino va aprendiendo y como una gran investigadora hoy día reconocida, usted aprovechó las oportunidades, abrió su mente, aprendió también de los demás, logrando hoy día tener este reconocimiento que yo destaco. Me imagino que también habrá que tenido que dejar tiempo y sacrificar tiempo para aportar en pos de la conservación de especies hermosas. Bueno, quiero destacar lo que hoy día ha compartido y quiero, para finalizar, darle la palabra al señor Christian Ponreitz, ¿cierto?, que es el encargado de FIA, para que pueda dar término a esta bonita jornada. Muchas gracias, Marcela. Bueno, agradecer primero que nada a Mariela su excelente presentación, una charla muy completa, muy motivadora para todos los alumnos, profesores y para la comunidad en general. Bueno, siempre a muy alto nivel, Marcela. Mariela es una tremenda profesional y una profesional del alma, que tenemos que aprender eso, que yo creo que ustedes en el colegio, por lo que conocí el colegio, la visita que hice, el compromiso de los profesores
en el Colegio San Joaquín es bastante fuerte, una cohesión de equipo muy, muy fuerte con el tema del medio ambiente, de influenciar positivamente a los estudiantes. Y en eso vamos a tomar un minutito para darles una explicación bien importante a los alumnos, sobre todo. Ustedes tienen una gran posibilidad para el futuro. ¿Y cuál es esa posibilidad? De que hoy en día, antes de haber iniciado su carrera profesional, aprovechar las instancias que les da el colegio, como esta y otras más que vienen, para transformarse en unos mini expertos, diría yo, en el cuidado y la protección de ciertas especies chilenas, que hay muy pocos investigadores o muy pocos expertos en Chile dedicados única y exclusivamente a ciertas especies. Entonces, esto es una gran oportunidad para motivarse, elegir una especie, independiente de lo que estudien el día de mañana, si son abogados, ingenieros, arquitectos, da lo mismo. Esto es algo que lo van a llevar con ustedes para el resto de la vida, el hecho de ustedes de poder ser conocedores en profundidad de una especie chilena, y es un tema también de conversación. Cuando de repente uno va a una entrevista de trabajo, el hecho de ser experto en algo y poner en su currículum, oye, soy experto en tal animalito, de tal zona, de mi región, es parte de un sello personal. Entonces, yo creo que hoy día estamos iniciando un gran ciclo de charlas. Agradecer a los profesores del colegio, principalmente por la oportunidad de abrir las puertas del colegio para aprender de todo esto. Miss Beatriz, Miss Marcela, hay varios, José Ignacio, y a todos los profesores, de cada una de las clases, el darse el tiempo para esto, y a los alumnos en general, mandarles un tremendo saludo, felicitarlos por estar participando. Yo sé que de repente hay temas que son más complejos que otros, o no hay tanto interés, pero esto es un tema que tiene que haber interés porque el planeta depende de estas especies. Y dejar un pequeño mensaje: este planeta se mueve por los seres vivos, no por los seres humanos. Ahí está el gran error que existe en el planeta hoy en día y en la condición de vida que tenemos como seres humanos. El planeta necesita de los otros, de las otras especies que habitan en este planeta. Ellos crean el medio ambiente, no lo creamos nosotros. Nosotros somos afortunados de tener ese medio ambiente, que hay muchas especies, desde una hormiga hasta un elefante, son capaces de darnos la posibilidad de vivir. Así que agradecer nuevamente, dejarlos súper invitados para la próxima charla del 16 de junio, donde un gran amigo, Enrique Kub, va a enseñar acerca de la observación de aves en Chile, una temática bien interesante, pero que además les va a abrir la mente y los corazones para aprender de nuestras especies nativas en Chile. Así que muchas gracias como siempre y estamos en contacto. Bueno, gracias a todos por su atención, especialmente a la doctora Mariela, por esta riqueza que nos ha entregado en conocimiento. Invitar a mis colegas, en nombre de todos los estudiantes que estamos presentes. Bien, damos término, invitar a mis colegas a usar la reacción y dar un aplauso virtual a nuestra invitada, ¿cierto? Y a todos nuestros estudiantes y a todos los que hoy día estuvieron involucrados en esta bonita jornada. Ya despedimos entonces. Gracias a todos, a todas por estar hoy. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Buen viaje, buen retorno. Gracias. Virtual. Un abrazo. La próxima vez será presencial mi charla. Eso, súper. Ahí tienen Buena mañana para todos. Chao. Chao, chao, chao.